A continuación procederemos a diseñar una viga simplemente apoyada de un solo vano a cortante. Esta viga tiene una longitud entre ejes de columnas o ejes de apoyo de 8 metros. Está sometida a una carga distribuida uniforme de magnitud 6.92 toneladas por metro. El diagrama cortante es el que se muestra. Nótese entonces que, como es normal, los esfuerzos por cortante máximo se producen en los extremos de la viga, es decir, en los apoyos, en el apoyo derecho y en el apoyo izquierdo. Se procede a determinar la sección crítica para el diseño cortante, con el objeto de determinar la magnitud del cortante último, el cual puede encontrarse en la cara de la columna o a una distancia de la cara de la columna. El criterio que se tiene en cuenta para determinar la posición de esa sección crítica se establece en función de dos condiciones. La primera es si se tienen cargas concentradas entre la cara de la columna y una distancia de la cara de la columna, el cortante crítico se debe tomar en la cara de la columna. El segundo es si la viga hace parte de un sistema de entrepiso donde la placa está apoyada sobre la viga en la parte superior, entonces el cortante crítico se toma a una distancia de la cara de la columna, o por si el contrario, la placa está en la parte de abajo de la viga, la sección crítica se tomará entonces en la cara de la columna. Una vez determinada el área crítica para el diseño cortante, teniendo en cuenta las condiciones de apoyo, la magnitud de la carga a la cual está sometida la viga, que en este caso es de 6.92 toneladas por metro, y la distancia entre centros de apoyo, el cual es 8 metros, se procede a calcular entonces el cortante o la reacción en cada uno de los apoyos. Entonces, el valor del cortante o la reacción en la columna del lado izquierdo será igual a 6.92 toneladas por la longitud, que es 8 metros, dividido 2, ya que es simétrica la carga y es una viga de un solo vano. Quiere decir que haciendo esos cálculos nos arroja un cortante de 27.68 toneladas. Pero ese valor del cortante es en el centro de la columna, el cual no es el valor que debemos tomar para el diseño acortante de la viga en este tramo. Entonces debemos determinar el valor del cortante a una distancia de la cara de la columna, el cual se calcula por relación de triángulo. El valor de la ordenada en este punto es al valor de la abscisa, que es 4 metros, como el valor de la ordenada a una distancia de es a 3.4, que es la relación que tenemos en este momento. De aquí despejamos el valor del cortante último, del cual se obtiene un valor de 23.53 toneladas. Con este cortante último se debe diseñar la viga acortante, por lo menos en este tramo de la viga. Ese valor del cortante último se debe comparar con el valor de la resistencia a cortante de la sección transversal de la viga. El valor de la resistencia cortante de la viga depende de dos contribuciones, digámoslo así, que sería la contribución del concreto más la contribución del acero.
esa contribución del concreto más la contribución del acero afectada por el factor de resistencia Φ debe ser mayor que el cortante último actuante en la sección crítica de la viga. Entonces la resistencia al cortante de la viga está dada por la siguiente fórmula que se obtiene de las normas. En este caso puede ser la CI o la NSR10, que nos arroja exactamente el mismo valor. Esto en valores de Newton está dado por 0,17 lambda. Lambda es un parámetro que depende de la densidad del concreto. En este caso estamos trabajando con densidad de concreto normal, multiplicado por la raíz de f' sub c por la sección transversal de la viga. 0,17 entonces por 1, que es el valor de lambda para concretos de densidad normal, multiplicado por la raíz cuadrada de 21. Esta es la resistencia al concreto, debe ingresarse en megapascal, multiplicado por el ancho de la viga y por D. Este valor de D es igual a la altura total de la viga menos el recubrimiento de la viga en la parte inferior. Esto nos arroja un valor de 12,46 en toneladas. Luego de la ecuación que se debe cumplir de que la resistencia debe ser mayor o igual que el actuante, se despeja la contribución que debe aportar el acero. Entonces, reemplazando el cortante crítico entre el factor de resistencia y le restamos la contribución del concreto a cortante, nos arroja un valor de 18,91 toneladas, que sería lo que debe resistir el acero. En función de este valor se calcula la separación que deben tener los estribos. Aquí debo tomar una decisión: ¿qué diámetro vamos a utilizar para los flejes o estribos? ¿Y cuántas ramas van a tener? Entonces, dependiendo del número de ramas, si son 2 o son 3 ramas, por lo menos sabemos que son de 2 ramas, teniendo en cuenta que la sección transversal de la columna, de la viga, perdón, es de 40 centímetros. Entonces, vamos a colocar estribos de 3/8, por eso el área es 0,71, porque es el equivalente al área de la sección transversal de una varilla de 3/8 de pulgada, multiplicado por 2, porque son 2 ramas, por la resistencia a la fluencia del acero, por el valor de D, dividido por la contribución del acero a cortante. Este valor lo aceptamos por 1000 porque aquí hay que introducirlo en kilogramos, ya que estamos trabajando con kilogramos la resistencia a la fluencia del acero. Eso entonces nos arroja una separación de 12,62 centímetros, o sea, es decir, aquí en este sector debemos colocar estribos cada 12,62 centímetros. ¿Hasta dónde? Pues nosotros podríamos tomar la decisión de hacer un ejercicio 1 metro después para ver cómo es el valor del cortante. Adicional a lo anterior, debemos calcular la viabilidad de la sección transversal, ya que el valor de la contribución del cortante no puede ser mayor a 0,66 raíz de f' sub c por el área de la sección transversal. En el evento que sea mayor, debemos obligatoriamente cambiar la sección transversal de la viga, es decir, aumentar su tamaño. Adicionalmente, existen unos requisitos de norma que se deben cumplir respecto a la separación máxima que debemos colocar los estribos. De acuerdo al país donde estemos trabajando, si es para Colombia o si es para los parámetros establecidos de la ACI, la separación entre flejes o entre estribos no debe ser mayor
de medios o de cuarto. En el caso, en que se cumpla que la resistencia por parte del acero sea mayor a 0,33 raíz de F' sub C por el área de la sección, se debe trabajar con separaciones no de medio o sino de cuartos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque son cumplimientos de norma. Muy a pesar que se pueda estar cumpliendo con el cortante actuante último, la norma no permite que si son valores superiores a esta frontera, o sea, este máximo, debemos cumplir entonces con la separación máxima, que ya no va a ser de medio, sino de cuarto. En todo caso, no se deben trabajar con flejes separados más de medio. El límite superior de separación de flejes debe ser de medios. Entonces, basados en eso, si aplicamos lo que dice la NSR 10 en su numeral C11451, encontrarán que la separación máxima cuando el cortante es menor a 0,33 raíz F' sub C BW por D, la separación debe ser de medio. En caso contrario, la separación va a ser de cuarto. Entonces, para no tener que hacer un ejercicio cada 1 metro o cada 1,5 metros o cada 2 metros del eje de la columna o del eje del apoyo, para poder tener que determinar la separación que debe tener los flejes o los estribos, les propongo entonces que más bien calculemos cuál es la resistencia del acero para una separación de medio, que para el caso de la viga que estamos diseñando es la máxima separación que debemos tener. Entonces, con una separación de medio calculamos la resistencia por parte del acero. Entonces, vamos a utilizar la misma varilla, del mismo diámetro, el mismo número de ramas, la misma resistencia a la afluencia, porque eso no debe cambiar, por D, entonces, ¿sobre qué? Sobre 20. Nos arroja un valor de 11,93 toneladas. Este sería la contribución del acero para una separación de medio. Luego sumamos la contribución del concreto más la contribución del acero. Ya previamente habíamos calculado la contribución del concreto. Se la sumamos a la del acero, que es la que acabamos de calcular. Nos arroja un valor de 24,39 toneladas. Eso lo afectamos por phi y nos da un valor de 18,29 toneladas. Una vez determinado la magnitud del cortante resistente de la viga en función de la separación de medios, ya sé que sabemos que no podemos colocar separaciones mayores a de medio, lo que hacemos entonces es, para no tener que desgastarnos y calcular separaciones a 1 metro, luego a 2 metros, después a 3 metros, lo que hacemos es calcular cuál es la distancia donde el valor del cortante nos da 18,29 toneladas, que es el valor del cortante resistente equivalente a una separación de medio. Entonces hacemos un ejercicio similar al que hicimos para calcular la separación en la zona crítica. El valor de la ordenada en este punto es a la abscisa, que es 3,4, como el valor de la ordenada en este punto, que es 18,29, es a x. De aquí despejamos x. Nos da un valor de 2,65 metros. Es decir, que en esta parte de la viga yo voy a colocar flejes cada de medio, es decir, cada 20 centímetros, cada 20 centímetros, cada 20 centímetros. Y de aquí para acá
coloco los flejes para la magnitud del cortante en la zona crítica, es decir, cada 12 centímetros. Aquí voy a colocar fleje a cada 12 centímetros. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, porque de aquí para acá lo puedo colocar cada 20 centímetros, equivalente a de medio. Como sabemos que la distancia entre el eje de la columna hasta el centro de la viga es de 3.8 metros y que la distancia que nos dio donde es válido colocar separaciones de flejes o estribos cada de medio nos arrojó un valor de 2.65, lo que hacemos es restarle a 3.8, que es la distancia esta, menos 2.65, que es esta distancia. Entonces calculamos la distancia donde los flejes deben ir separados cada 12 centímetros. Es decir, hasta una distancia de 1.15 debo colocar flejes cada 12 centímetros. A este 1.15 tengo que sumarle los 5 centímetros de separación de la cara de la columna hasta el primer fleje, porque sabemos que por norma el primer fleje lo debo colocar a 5 centímetros de la cara de la columna. A 5 centímetros de la cara de la columna. Entonces, haciendo, teniendo en cuenta la distancia que existe de este punto a este punto, que es 1.15, y la separación de esos flejes, calculamos el número de estribos o flejes que se necesitan para cubrir esta distancia. Por simetría, esto va a ser exactamente igual al otro lado. El resto de la distancia, es decir, lo que me queda en esta parte de la viga, voy a colocar flejes que cumplan con la separación máxima, es decir, cada 20 centímetros.